pudiste finalizar. Ahora, en el Sistema Estatal Anticorrupción, coordinamos a las autoridades y les damos las herramientas para que el combate a la corrupción sea más efectivo y se haga de verdad. Todas las personas podemos participar, exigir y ser parte de la solución. Junto a ti, combatimos la corrupción. Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. La corrupción es mucho más grande de lo que imaginamos y puede ser la razón por la cual no te sientes seguro en el transporte o caminando por la calle. Es más, hasta ese trámite que nunca pudiste finalizar. Ahora, en el Sistema Estatal Anticorrupción, coordinamos a las autoridades y les damos las herramientas para que el combate a la corrupción sea más efectivo. No me falla la memoria y ahí me podrá corregir Jocabet, la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del año 2021. Y sin más, pues le paso la palabra aquí a nuestra secretaria técnica, Jocabet. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente se trata de la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva. El primer punto del orden del día es la bienvenida, que ya estuvo a cargo del presidente de esta comisión, René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana, que a su vez, como indicaba, preside la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. El siguiente punto del orden del día, presidente, es la lista de asistencia y verificación de quórum. Comentarte que nos encontramos todos los miembros que integramos la comisión de quórum legal para sesionar el día de hoy. Muchas gracias, Jocabet. Si podemos pasar entonces al siguiente punto. Bien, es aprobación del orden del día, el cual, además de incluir los puntos anteriores, incluye también los siguientes. El estado de avance por ente integrante del comité coordinador en el proceso de revisión de la política estatal anticorrupción, según el mecanismo aprobado en la quinta sesión ordinaria del comité coordinador llevada en el mes de mayo del 2021, así como su modificación aprobada en reunión de trabajo el día 22 de octubre de 2021 y la reunión de trabajo de definición del resto del cronograma el día 25 de octubre del 2021. Posterior a ese punto, tenemos la clausura. Muchas gracias. Abro ahorita el micrófono para si mi compañera Carmen o mi compañero Miguel o la secretaria Jocabet tienen alguna duda con el punto o están de acuerdo para poder avanzar. Sí, Jocabet. Sí, yo proponer que dentro de ese mismo punto, si ustedes lo consideran pertinente o en uno adicional, agregáramos el tema del estatus que guarda la propuesta de política estatal anticorrupción frente a la CESNA. Tenemos... Sí. Adelante, sin problema. Bien, entonces sería el penúltimo punto. Carmen y Miguel no tienen problema, ¿verdad? Con el agregarlo. No, perfecto. Bien, entonces pasaríamos de tener 5 puntos en el orden del día a tener 6, 4 protocolarios y 2 sustantivos. El segundo, el que comento. Muchas gracias, Jocabet. Entonces, aprobado el orden del día, si podemos pasar al primer punto sustantivo. Claro que sí. Tiene que ver con el estado de avance por ente integrante del comité coordinador en el proceso de revisión de la política estatal anticorrupción. Comentar que de acuerdo con el artículo 9 de la ley del sistema anticorrupción del estado de Chihuahua, es facultad del comité coordinador aprobar, revisar, aprobar, promover y evaluar la política estatal anticorrupción. Estamos ya en la fase de aprobación. Hay ya una propuesta de política estatal y el comité se encuentra en fase de aprobación. En mayo
del 2021 fue aprobado por el Comité Coordinador en la sesión del 14 de mayo del 2021. En el orden del día se incluyó presentación y en su caso aprobación de la creación de un grupo de trabajo para el análisis del proyecto de política estatal anticorrupción. Este punto fue votado a favor por todos los presentes en esa sesión y voy a compartir pantalla para más facilidad, para que se pueda facilitar la lectura al acuerdo. Ahí ¿es posible ver mi pantalla? Sí. Bueno, por alguna razón yo dejé de ver la pantalla. Ya. Muy bien. Séptimo punto, presentación y en su caso aprobación de la creación de un grupo de trabajo para el análisis de proyecto de políticas anticorrupción. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana cedió la palabra al Auditor Superior del Estado, el cual fue el que agregó el punto al orden del día. El Auditor Superior del Estado explicó los antecedentes que ya se había, indicando que ya se había entregado un proyecto de política estatal anticorrupción que lidera y desarrolla la Comisión Ejecutiva. Esta Comisión Ejecutiva, quienes estamos hoy aquí sumados. Se realizó un proceso de consulta pública a través de una muestra estadística en todo el estado de Chihuahua. También se realizaron entrevistas a actores clave y así el ingrediente esencial fue la etapa de la deliberación de los jurados ciudadanos, quienes dejaron plasmadas en la política 35 acciones de propuesta de política pública anticorrupción. Posteriormente solicitó que se retomara el documento para que en la parte de las propuestas concretas de solución que implican las acciones, las cuales deben derivar del Comité Coordinador, según lo establece el artículo 9º, fracción cuarta de la Ley Anticorrupción del Estado de Chihuahua, 2 puntos. Proponer y diseñar la política anticorrupción sean realizadas a través de mesas de trabajo que estén representadas por los miembros del Comité Coordinador, incluyendo el Comité de Participación Ciudadana para analizar los propios especialistas, así como invitar a otros especialistas más en la materia para identificar las necesidades concretas que permitan asegurar la viabilidad técnica de las 35 propuestas de acción y a poder emitir lo que es la política estatal anticorrupción. En este tenor, la Secretaría técnica sometió a consideración de los integrantes la aprobación del siguiente acuerdo. Es el acuerdo número 5, del 14 de mayo, el acuerdo número 4. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes la constitución de un grupo de trabajo para la aprobación de la política estatal anticorrupción en los términos expuestos por el Auditor Superior del Estado. Se registraron 5 votos a favor, siendo los mismos computados de la siguiente manera, y es como se expone en pantalla. Se trata de un acta aprobada y firmada de una sesión, cabe destacar, en la que una servidora todavía no era secretaria. Si hubiera alguna duda o comentario sobre este acuerdo, presidente. No, adelante, si quieres podemos seguir con el seguimiento. Bien. Comentar que esta metodología de revisión de la PEA, como ya lo comentamos, fue aprobada el 14 de mayo y de esta manera fue que entre el 14 de mayo y el 15 de octubre del presente año, esa metodología estuvo implementándose a través de la mesa o grupo de trabajo de enlaces interinstitucionales, quienes se reunieron en varias ocasiones para revisar la propuesta de política. De las reuniones, del total de reuniones que se llevaron a cabo, en 10 estuve yo facilitando dichas reuniones, que fue a partir de mi ingreso a esta secretaría. Estuvimos trabajando 2 días por semana, alrededor de 5 horas por semana, 2 o 6 horas incluso por semana en sesiones plenarias, más todo el trabajo de escritorio que se llevaba a cabo previo y posterior a las reuniones.
fueron reuniones donde hubo asistencia la mayor parte del tiempo de todos los enlaces que estuvieron emitiendo sus opiniones sobre la propuesta de política estatal anticorrupción, y se llevaba a cabo una ronda de voto técnico en la que los enlaces expresaban su posición en torno a las acciones. También ahí se emitían comentarios de mejora a las acciones. Ahí en tiempo real se hacían las modificaciones y se votaban en lo técnico, siempre aclarando que el voto de aprobación es el del comité coordinador, que habría de llevarse a cabo en la sesión correspondiente. El voto técnico de los enlaces era meramente eso, una opinión técnica. Y se logró revisar cerca de una tercera parte de la política estatal anticorrupción, prácticamente todas las acciones de corto plazo. Al 15 de octubre ese era el corte. Cerca de un tercio de la PA ya revisada por los enlaces, ya integrados todos los cambios que se consideraron debidamente fundados y motivados, y desde mi punto de vista, en un espíritu de fortalecer la política y de respetar su espíritu. En ese tenor se llevaron las reuniones con los enlaces. Esas 10 reuniones que tuvimos. El 15 de octubre fue la última reunión, porque ahí hubo un cambio de metodología. Ese día, el 15 de octubre, el comité coordinador, donde participó también una servidora como secretaria técnica, se acordó una metodología de trabajo para agilizar la revisión de la política, dado que nos faltaban en ese momento y todavía 2 tercios por revisar. Dada la necesidad de terminar de revisarla, de agilizarlo por el tiempo que ya ha tomado, se propuso una nueva metodología. Para explicar la metodología, ¿qué me sugieren? Les comparto pantalla. Si quieres compartir la minuta para que a lo mejor quede un poco más claro el alcance de la misma. Ok, bien, aquí voy a compartir la minuta. Fue una reunión del 22 de octubre a la 1:20, donde estuvieron todos los titulares, salvo el Consejo de la Judicatura, y los enlaces de cada ente. En esa reunión se comentó que el objetivo era organizar la logística para agilizar la revisión de la propuesta de política estatal anticorrupción. Generar una metodología que ayudara a agilizar la revisión de la política estatal, y se tomaron los siguientes acuerdos. Se aprueba por mayoría de los integrantes del comité coordinador la metodología para agilizar el proceso de revisión de la política estatal anticorrupción. Se seguirán reuniendo en mesas plenarias de trabajo, y al momento de votar solo lo hará un representante por ente. Es decir, en la sumatoria habrá un total de 7 votos. La metodología cuenta con 4 etapas. 1. Revisión del documento de la propuesta de la PA. 2. Proyectos de mejora de las acciones. Y 3. Sesiones de comité coordinador para en su caso aprobación y publicación. Ahora, me voy a permitir compartir el cronograma donde se explican cada una de esas etapas. Son 4 etapas por lo que comentamos. Aquí voy a compartir con ustedes el cronograma. Un momento. No me aparece para compartir. Es en Excel.
Perdón, no me aparece el Excel. Ya, aquí. No, una disculpa que no me aparece el Excel que tengo abierto para compartir. No te preocupes, esperamos. Sí, aquí tengo una serie de documentos. Voy a narrarlo. Permítame. Voy a cerrar todos los documentos Excel que tengo abiertos para no tener dificultad y compartir inmediatamente. Tiene cuatro etapas aquí. Muy bien. Sí, tiene 4 etapas. La primera, como dijimos, es la revisión del documento de propuesta de la PEA. La segunda es los proyectos de mejora a las acciones. La siguiente es sesión del comité para, en su caso, aprobar la política. Y 4, la publicación. Dentro de la primera etapa hay 4 acciones. 1, los entes identifican acciones con asistencia técnica de la CCA. B, entes determinan cuáles de las acciones requieren fortalecimiento y qué huecos existen. C, entes comunican a la CCA el listado de acciones detectadas a fortalecer y o crear y el sentido de la mejora requerida. Y la CCA concentra el listado general de acciones. La etapa 2 es, una vez que tuviéramos el listado general de acciones, la CCA gestiona las reuniones de trabajo con enlaces. De nuevo, retomar las plenarias. Previo a esto, los líderes implementadores habrían de elaborar un proyecto de mejora de aquellas acciones en las que detectaron necesidades de fortalecimiento. En esas sesiones plenarias con todos los enlaces, esos proyectos serían presentados para discusión y voto técnico de enlaces. D, la CCA incorpora los proyectos de mejora en el documento de la PEA. En la etapa 3, ya teniendo un documento consolidado, la versión final se envía a los integrantes del comité. Los integrantes del comité revisan la versión final y envían comentarios finales. Y último, la propuesta de PEA se integra en el orden del día de la sesión del comité coordinador para, en su caso, ser votada. Y bueno, finalmente la etapa de publicación. Ahorita nos encontramos ¿en qué etapa? Nos encontramos en la D. La CCA concentra el listado general de acciones con observaciones. Y aquí es donde le voy a pedir a el asesor de riesgos y políticas públicas que nos comparta cómo vamos. ¿Cuántos entes han enviado ya su listado? Y quiénes faltan y cuántas acciones han observado cada uno de los entes que ya entregaron sus observaciones. Adelante, Ernesto. Muy bien, me permite informarles, se recibió retroalimentación de 3 entes, lo que es el ICITAIP, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado. De los cuales el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública tuvo disenso en 10 de las líneas de acción, de las cuales en 5 de ellas son líderes. Ya se tuvo una sesión con ellos para ponernos de acuerdo precisamente de elaborar los proyectos de mejora de estas líneas. Ya se corrigió una de ellas, que era una adecuación menor, pero todavía quedan 3 que se están trabajando con ellos. Se quedaron ellos que se iban a hacer reuniones con sus directores y que nos iban a informar la fecha en cuando nos mandaban estos proyectos de mejora. Respecto a la Secretaría de la Función Pública, tuvo disenso en 20 líneas, de las cuales cabe mencionar que 7 de esas líneas ya estaban votadas previamente, consideradas como que ya votadas en lo técnico, de los cuales son líderes en 5. De ellos estamos esperando petición de retroalimentación para empezar a elaborar los proyectos de mejora. Y de la Auditoría Superior del Estado tuvieron disenso en 12 de las líneas, de las cuales una de ellas ya estaba votada. Ellos son líderes de esas 12 líneas que tienen disenso, son líderes solo en 2, y las cuales comparten liderazgo de implementación con la Secretaría de la Función Pública, por lo que estamos igual a la espera de poder reunirnos tanto la Auditoría Superior del Estado y la Función Pública para trabajar en el proyecto de mejora. Y cabe mencionar, pues a nivel global, que de lo que enviaron ellos 3, en 11 líneas de acción están de acuerdo ya los 3 entes, es decir, ya no tienen disenso en estas
11 líneas de acción. Es solamente lo que se ha recibido hasta el momento. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, ese es el estatus con el que contamos. No hemos tenido reuniones plenarias debido a que estamos a la espera de los proyectos de mejora. De momento contamos con las líneas observadas, más no con los proyectos de mejora. Esos proyectos de mejora implican reuniones de trabajo con los entes que observaron las acciones. Para entonces poder convocar a sesión plenaria de enlaces, donde está un enlace con derecho a voto de cada ente, para entonces conocer el proyecto de mejora y que se pueda emitir una opinión técnica. Varias dudas, pero creo tiene la mano levantada Miguel. Si quieren le paso primero la palabra a Miguel y luego... ¿Algún comentario, pregunta? Sí. René, Miguel tiene la mano alzada. Sí, justo, es que no sé si me está escuchando o no. Yo dejé de escucharles, perdón, no escuchaba nada hasta ahorita. Ok. Sí, lo que comentaba es justo que Miguel tenía la mano levantada, que hay varias dudas. Primero le paso la palabra a Miguel, no sé si Carmen también quiera participar. Y terminando pues tomaría yo la palabra. Gracias, René. Nada más ahí, Juca, no sé si podrías volver a poner el Excel, el que comentabas, nada más para clarificar en el punto número 1, dice, entes de identificar acciones. Lo comunicaste, pero no los tres. Se escucha muy mal. No sé si es la red aquí. No, se me hace que es que estoy en el celular. A ver si me escuchas mejor ahí. Yo, sí. ¿Los demás? Sí, ok. No, nada más para que nos ayudaras y sobre todo también a la gente que nos está acompañando, que la parte de la identificación de las acciones es específicamente de los disensos que hay. Porque en la narrativa no lo dice, digo, ni en el título ni en los puntos. Dice, entes identifican acciones de diseño. Es como para poder clarificar ahí y poder saber que son las acciones en donde se tienen disenso por cada uno de los. Sí, el 2, el B, es el que se refiere al disenso. Ahí entonces determinan cuáles de las acciones requieren fortalecimiento derivado del disenso y qué huecos hay. Es decir, la política trae temas relevantes que no fueron desde el punto de vista comentado en esa reunión, que no fueron incluidos. Entonces, a eso se refiere con huecos. Entonces, se habría en primer paso en el A de identificar todas las acciones de la PEA, o sea, son 35, cuáles son, a quién le toca implementar cada una según la propuesta, es decir, una identificación general, un reconocimiento general de las acciones de la PEA. Y ya derivado en el paso A, fue que nosotros desde la Secretaría enviamos un formato Excel donde vienen las 35 acciones, donde está identificado qué acción le corresponde a cada ente, ya sea como líder implementador o como actor y ejecutor. Y una vez que nosotros enviamos ese listado de 35 acciones con toda su descripción, entonces vino el punto B, donde los actores tenían la tarea de esas 35, identificar en cuáles consideraban que requerían fortalecimiento. En cuáles no hay acuerdo por la forma en que están redactadas o por su contenido. Entonces, ahí la tarea era que los entes identificaran de las 35 cuáles consideran que requieren fortalecerse. Ok, gracias. Sí. Carmen, no sé si quieras participar.
Yo no escucho a Carmen. Ahí ya. Sí. No, yo no escucho a Carmen, no sé si soy A la ver, única. ¿ahí ya me escuchas? Sí, ya me Sí. escuché también yo acá. Bueno, a ver, otra vez, gracias por la presentación, Jocabet y Ernesto. Acá la pregunta es, ¿por qué los entes están opinando sobre las acciones que no les corresponden implementar? ¿Están hablando de alguna acción de inconstitucionalidad o de alguna ilegalidad? ¿O a qué hacen referencia en todas esas acciones? Yo recuerdo que inclusive hasta de manera informal se había quedado en que solamente iban a revisar en donde ellos eran implementadores y que ya los que se habían votado, las acciones que se habían votado previamente, se iban a respetar, ¿no? Porque como bien comentas, en la sesión que se tuvo del comité coordinador, el acuerdo fue que se iban a hacer reuniones técnicas para aprobar, por eso se estuvieron discutiendo las acciones para que ellos o los representantes, los enlaces, hablaran con sus titulares para la aprobación. De hecho, así lo estuvo haciendo la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Por ejemplo, o sea, que ellos iban y preguntaban con los responsables y con los titulares. Entonces, ¿cuáles de estos comentarios realmente requieren cuestiones de inconstitucionalidad o de ilegalidad como para que discutan de que no están de acuerdo con ellas? Aquí comentar que en la reunión no quedó dentro de lo comentado ni del acuerdo que iban a ser solamente aquellas bajo su liderazgo, sino que las 35. Entonces, ellos, el acuerdo era que iban a revisar toda la política, toda la política, porque al final del día, y recuerdo, se comentó, y está en la minuta, sí, de hecho hubo una pregunta explícita de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, si todos revisarían todo o si solamente sería la revisión de aquellas en las que hay, si son líderes implementadores. Y la respuesta fue que no, que todos iban a revisar todo, porque al final del día el voto es todos votan todo y no solamente aquello que se implementa. Que se va a implementar bajo el liderazgo de uno u otro. Entonces, en ese sentido, es que se están revisando, todos los entes están revisando todas las acciones. Y no se comentó en esa reunión y fue probablemente una omisión porque no se incluyó en la sesión esa especificidad de si se iban a volver a revisar o no las que ya se habían revisado con enlaces. Quedó el comentario al nivel de que todos revisan todo, sin descartar las que ya se habían revisado en las reuniones de trabajo. Sí, se debió haber precisado o al menos consultado o llevado a la mesa ese punto, pero no se incluyó. Ok. ¿Quieres continuar con alguna solicitud? Sí, okay. Ahí. Tienen que ser los dos entonces. Falta todavía precisar, Jocabet, cuáles de las políticas que ellos dicen que no están de acuerdo tienen alguna justificación de ilegalidad o de inconstitucionalidad. No llegamos todavía a ese nivel de análisis, Carmen. Tenemos el listado de las acciones donde nos comparten la posición, si hay acuerdo o no hay acuerdo. Sin embargo, no tenemos todavía los proyectos de mejora completos. De hecho, no tenemos. Ernesto, ¿comentabas que hay solo un proyecto?
una modificación enviada ya por el ICHITAIP, pero no tenemos más que ese proyecto de mejora. Entonces, a profundidad, no conocemos el sentido que se le daría a cada acción que se desea fortalecer o cambiar. Ok, perdón, me voy a poner un poquito técnico. Podemos leer la letra C de la fracción primera. Sí. Del cronograma. Sí, hay un sentido de mejora que enviaron, tienes razón, René. Los entes comunican a la DCC el listado de acciones detectadas a fortalecer y o crear y el sentido de la mejora. Se envió de forma muy abreviada un resumen, y aquí le voy a pedir yo a Ernesto que nos lea un ejemplo. Tendríamos nosotros que hacer el análisis con ese extracto del sentido de la mejora para determinar en cuántas se habla de una acción de inconstitucionalidad, pero hasta donde yo recuerdo de la lectura que hice, no se habla de inconstitucionalidad, a menos bueno, aquí Ernesto, ayúdame, por favor, para verificar si en alguna se argumenta inconstitucionalidad o ilegalidad. Se hablan de las normas. Te voy a abrir, va a abrir tu micrófono, voy a cerrar el mío. Muy bien, aquí me permito leer, como ejemplo, una de las observaciones que hace ICHITAIP, que tiene que ver con la acción 15, que tiene que ver con asegurar la aplicación de sanciones al incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos. Y ellos hacen referencia precisamente a sobre el marco normativo que establece las atribuciones del instituto, la naturaleza y finalidad de los procedimientos de la denuncia por incumplimiento de la publicación de información derivada de las obligaciones de transparencia, la finalidad de la denuncia, las obligaciones de transparencia y la publicación de la información para que esté a disposición de la ciudadanía. La norma es clara sobre dos aspectos fundamentales. El primero, que establece que autoridad es competente para asegurar la aplicación de medidas de apremio o determinación al incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos y no son sanciones como erróneamente se señala en el proyecto de la PEA. El segundo aspecto es que establecen para aquellos casos en que el particular no está de acuerdo con lo resuelto por el órgano garante, puede acudir al juicio de amparo. Por otra parte, respecto al punto 1, es necesario señalar que el procedimiento de denuncia por la falta de publicación de obligaciones de transparencia se encuentra establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el capítulo 8, denominado de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Artículos del 89 al 99, la denuncia por falta. Y pues no sé, sigo, o sea, van en ese sentido las observaciones. ¿Entenderá solo como un ejemplo? Sí, muchas gracias, Ernesto. Ahí digo varias cosas, ¿no? Ahora me gustaría voy a abrir mi micrófono. Como a nivel, perdón, me gustaría así como a nivel un poco más sintético, conocer si los sentidos de mejora van en ese nivel de análisis los tres entes o no, o si hay algunos en los que no queda claro qué acción tomar para un sentido de mejora o no. Ahora, el tema, por ejemplo, el que acaban de presentar, me parece un tema de interpretación, no un tema de inconstitucionalidad. Y estamos hablando nosotros de sentidos de mejora para evitar ilegalidades, no de que tengamos una postura política opuesta, ¿no? Porque no se trata de eso. Entonces ahí sí creo que valdría mucho la pena comunicarse con los distintos pares, los otros 6 entes, para comentarles que los sentidos de mejora es precisamente para blindar legalmente a las acciones, no para manifestar un desacuerdo. El desacuerdo lo pueden manifestar a la hora de ejercer su voto individual, ¿no? Sí, aquí comentar que en la reunión donde se discutió esta metodología no se precisó qué se entendía por sentido de mejora o cuál iba a ser el enfoque del sentido de la mejora. Si el criterio de análisis iba a ser solo el de legalidad o no. Quedó muy amplio. El sentido de mejora quedó amplio, no se establecieron criterios, repito, para el análisis
de lo que habría cada ente de proponer por sentido de mejora. Entonces, ese es precisamente el trabajo de revisión que entiendo se hizo bajo un marco amplio, porque en esa reunión no se acotó el criterio de análisis de sentido de mejora. Ya, muchas gracies, Joca. Antes de pasarle la palabra a Carmen, nomás y por qué creo que es importante. El objetivo de esta reunión que se dio en octubre era para agilizar el proceso de aprobación, entendiendo que todos los esfuerzos de las otras 6 pares, no cuenta aquí el CPC porque como parte de la comisión ejecutiva nosotros proponemos, ¿no? Estamos como, digamos, somos un comité que envía o una comisión que envía y ellos son como una comisión revisora, digamos, en este caso, ¿no? Entendiendo de que lo que estarían revisando es la legalidad del mismo proyecto, que es donde podrían haber las diferencias, porque el objetivo era respetar un poco el mandato ciudadano de este jurado ciudadano que fue quien propuso, que tampoco somos nosotros. Basado en eso, sí pues me entran suspicacias, ¿no? De qué fue lo que se entendió por estos alcances, de que es un sentido de mejora, y creo que sí valdría la pena definirlo desde esta instancia técnica, ¿no? O sea, entender qué entendemos por sentido de mejora y entender que estamos blindando legalmente al proyecto de política pública. Porque lo que me estaban diciendo y lo que entendía es una interpretación de por qué no a entender del Instituto Garante, en este caso que pusieron de ejemplo, no aplicaría sanciones que sí tienen en la ley, ¿no? En sus atribuciones, y que incluso en los lineamientos internos, no nomás de este organismo garante, sino cualquiera en el país, ellos mismos definen internamente cómo se va a dar el procedimiento específico, ¿no? Ahí lo que me gustaría ver es cómo se va a llevar a cabo la propuesta que pide el jurado ciudadano, el cómo sí. Eso es lo que yo entiendo, digo, en una interpretación literal de lo que se entiende por sentido de mejora o una mejora, ¿no? El cómo vas a hacer que la visión de la acción ciudadana específica se lleve a la realidad, no cómo vas a poner una argumentación para decir el cómo no se puede hacer. Y creo que ese era el sentido que también se estaba persiguiendo desde un inicio, ¿no? Al menos creo que ese es el sentido que se está siguiendo desde el CPC en su conjunto. Y ese es el sentido que yo entendería que defendió en su momento nuestra presidenta. Dicho eso, pues sí me llama la atención esa cosa, y me llama la atención también de que entes que ya habían participado en aprobación de acciones, luego se desdigan al paso de meses, ¿no? Porque pues fueron, como bien refirió Jocaber, al menos 10 sesiones de trabajo de los entes en las que Jocaber estuvo presente, y me parece que anterior a eso hubo al menos otras 8 o 9 sesiones, y que es pues hagamos cuentas el presupuesto de cuántas personas está metido ahí en salarios, ¿no? En tiempo y demás, en análisis, que pues básicamente se está tirando a la calle a la hora de decirlo, y lo que me preocupa es si los enlaces en realidad están haciendo una función de enlace. O sea, porque el hecho de que se desdigan me parece que entonces no se comunicó a su titular las acciones de mejora, y por eso estamos ahorita en un proceso meses después desdiciendo trabajos colegiados que ya se habían hecho, ¿no? Porque eso se puede haber presentado entre sesiones de, ¿saben qué? Lo hablé con el titular y esta acción en específico pues no tiene esa aprobación por esto y esto, pero nunca se dio en las sesiones, en las reuniones de trabajo, en las mesas interinstitucionales que hicimos. Y sí es bien preocupante todo este tipo de cosas, porque al final lo que hace es ir a lo contrario de lo que se busca en esa reunión de octubre, agilizar el proceso de aprobación, y parece que estamos entrando ahorita en un impasse que va hacia otro lado, y sí me preocupa. No sé si mi compañera Carmen y mi compañero Miguel estén de acuerdo en lo mismo, y ahora sí, pues ya te paso la palabra, Carmen, disculpa. Bueno, aquí el hecho es de que a final de cuentas se está incumpliendo con los tiempos. Las dependencias pudieron haber tenido también sus observaciones, pues se vale, su disenso se vale, pero se supone que en un mes debería de estar lista la política y no lo está. O sea, y como que todavía falta mucho, y quedaron ellos en que iban a enviar y trabajar y en
determinados tiempos y no lo han hecho. Entonces yo creo que aquí lo principal es ahorita como comisión ejecutiva, vamos enviando un oficio a los titulares o al comité coordinador expresándole nuestra preocupación por los tiempos y porque no se han cumplido. O sea, los titulares o los integrantes del comité coordinador en su mayoría no han cumplido con los términos que ellos mismos aprobaron. Si puedo ahí nomás aportar, me gustaría más que mandarlo desde la Comisión Ejecutiva porque por tema orgánico somos un organismo auxiliar del mismo comité coordinador. A lo mejor creo que sería más interesante retomar toda esta inteligencia que nos han compartido amablemente Ernesto, Jocabed y todo tu equipo, porque sí apunta a ciertos factores de alarma, ¿no? Que a lo mejor valdría la pena elevar desde la presidencia del Comité de Participación Ciudadano, que a la vez es presidencia del Comité Coordinador, para que sea más bien un mecanismo de rendición de cuentas horizontal entre pares. Porque digamos aquí pues ya se hizo el trabajo tanto el de la Secretaría, o sea, me parece, y ahí corríjanme Jocabed y Ernesto, los acompañamientos y las llamadas han sido, me imagino, diarias, para lograr cumplir con los tiempos del cronograma y pues aún así no se está cumpliendo, ¿no? Y falta, hubo otra parte del cronograma que se estuvo viendo cómo se iba a cumplir lo que es la fracción segunda y la fracción tercera, que está todavía como en el aire. Entonces yo sí creo que esto ya sería a lo mejor elevarlo vía CPC, para que nuestra representante ahí, la presidenta Liliana, pueda pues elevar pues esta preocupación, más que otra cosa es una preocupación creo que a todos nos interesa que se apruebe la PEA en el menor tiempo posible con respetando pues esta voluntad ciudadana, ¿no? Que otra vez repito, ninguna de las 4 personas del CPC que estamos ahí fuimos los que con nuestros sesgos individuales decidimos las prioridades, ¿no? Abrimos el proceso para un método un poco más deliberativo, un poco más democrático, y queremos pues justo acompañar esas deliberaciones. Entonces, no sé si esa sería una forma, Carmen, de poderle dar seguimiento. Nomás si nos pudieran hacer llegar, Jocabed, el corte hasta el día de hoy, que yo entendería que de 6 entes revisores tenemos la mitad, en cuáles son, y también si nos podrían compartir de los que hay de disenso, cuántos disensos hay, digamos, que se vayan juntando, ¿no? Porque a lo mejor uno tenía 20, otro tenía 10 y todo, pero si los juntamos no son 30, ¿no? O sea, son a lo mejor 15 o 20 y 20 solamente un ente tiene 20 y los otros 2 a lo mejor confluyen en la mayoría. Para también afinar un poquito más la estrategia, y creo que ya ese trabajo así como un poquito más de tocar puerta en un tema de entendimientos de pisos mínimos lo podríamos hacer ya entre pares. No sé qué les parezca ahí al personal de la Secretaría. Sí, claro, lo compartimos y sí, efectivamente son tres entes que han enviado su listado. Estamos hablando y bueno, repitiendo lo dicho ya, Auditoría Superior, lo envió también la Secretaría de la Función Pública y lo envió el INCHITAIP. Son los tres entes que mandaron ya su listado y de quienes tenemos claridad de qué acciones requieren proyecto de mejora. 26, más que si hay disenso. Ya, me comenté Ernesto que haciendo el cruce que pides, Ernesto, Erné, son 26 acciones en total. O sea, en disenso, haciendo ya el cruce donde coinciden los entes, estamos llegando a un nivel de 26. Ahorita tenemos, nomás como para que la audiencia entienda un poquito, teníamos un avance de una tercera parte más o menos de la política, ¿cierto? Estamos hablando entre 11 y 12 acciones ya preconsensuadas y ahorita bajamos a 9.
Es correcto. Perdón, René. Sí, nomás para hacer la pregunta específica antes de darle la palabra a Miguel. Iniciamos este cambio de metodología con un preconsenso de entre 11 o 12 acciones, ¿verdad? Hablaban de una tercera parte. Sí, tenemos 10 acciones, me comenta aquí Ernesto, 10 donde ya se había logrado el consenso, esa revisión técnica. Y ahorita bajamos a 9. Y ahorita de 26 en desacuerdo, ¿sí? Se bajó a 9. Ok, sí, es que otra vez vuelve lo mismo, no veo dónde está la parte de agilizar el proceso, ¿no? Y regresar otra vez a discusiones ya dadas, que ese es otro de los puntos que también, perdón Miguel, ya te voy a pasar la voz nomás. Las posturas son a nivel de instituciones, no a nivel de personas, y a mí me preocupa que varias posturas, si bien ya es una administración saliente, ya están consensuadas y fueron producto de muchas horas de deliberación. Y creo que, como lo has comentado, Jocabed, anteriormente, el ánimo era de construcción de todas las partes, ¿no? Quitando si era una administración saliente o entrante. Y creo que se llevó un muy buen trabajo y me preocupa otra vez que estemos regresando a temas pues, que yo entendía y creo mis compañeros también ya superados, ¿no? Creo que sí es preocupante y me gustaría sí pasarle la voz a Miguel. Gracias. Nada más digo, coincido contigo, René, es exasperante de 10 pasitos para adelante y 9 para atrás. No. Te pediría, por favor, Jocabed y Ernesto, si pudieran incluir dentro del listado de los 3 entes, incluir las fechas de entrega. ¿Cuándo te entregaron cada uno de ellos, de favor? ¿Y cuándo era la fecha límite que habían establecido ellos mismos, de favor? Sí, claro. Claro, les comparto en el reporte esto también, Miguel. Sí. Gracias. Muchas gracias, Jocabed. Y nomás también para cerrar este tema, no me gustaría olvidar y dejar de comentarle a la audiencia que el documento preliminar, que es el que se usó de base, se les envió, me parece, el 16 de diciembre del 2020. Entonces ya tienen más de 300 días que pudieron haberlo revisado, ¿no? Y sí me preocupa, sobre todo de las otras 3 partes, que no han emitido todavía sus opiniones, ¿no? Ya casi va a pasar un año y que todavía no tengan una postura clara sobre las acciones específicas, sí es bien preocupante. Porque este es un tema de coordinación, y sin coordinación y sin ganas de colaborar, esto no va a salir, ¿no? Por más que nosotros queramos proponer la política más de avanzada en el Estado, sin colaboración es imposible. Entonces, no sé si tengan algún punto más, Carmen, Miguel, que tratar. Si no es así, te pediría, Jocabed, que pasáramos al siguiente punto, a menos de que tengan desde la Secretaría algo más que tratar sobre el punto. Y nomás si podríamos como someter nomás a voto, justo porque ya quedó como un acuerdo, pero para que no quede informal y luego que quede como en el aire, si nos pudieras compartir la Secretaría Ejecutiva, justo el estatus en escrito en el que justo que incluya lo que comentaba Miguel, fechas, el límite que tenían acordadas originalmente y en qué fecha se recibió cada uno de los documentos. Y me gustaría, nomás si se puede también agregar un tema de si hubo una versión original y ha habido modificaciones sobre lo mismo, lo cual estaría buenísimo porque a lo mejor quiere decir que ha habido más interacción con las otras partes. Y pues ya de los otros 3 pues me queda claro que no hay entregables, entonces ahí sí no hay ni qué decir del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Autónoma, ¿no? Esperamos que pronto se pongan al corriente ahí en el tema y pues que estén en ese ánimo también de justo buscar el cómo mejorar, ¿no? Nomás blindar precisamente las acciones. Y construir en caso de que eso también puede ser un tema, que nos haya faltado agregar acciones en la política.
Bien, voy a compartir pantalla para el acuerdo aquí sería ya agregando la nomenclatura como debe ser, ¿verdad? En el acta, indicaríamos que el compromiso es enviar desde la CCA los listados de acciones en desacuerdo recibidas enviadas por parte de los integrantes del comité coordinador, incluyendo fechas de envío, fecha límite acordada, cambios recibidos hasta el momento, que al momento no hay ninguno. Seguimos con los 3 listados originales de cada ente que ya envió. No han enviado actualizaciones al momento de hoy, 25 de noviembre, 4:30 de la tarde. Y además solicitabas, René, un análisis de las coincidencias. Sí, por favor, eso nos ayudaría mucho. Primero, para centrarnos en coincidencias, que creo que eso es donde hay más factores de disenso, ¿no? No es lo mismo que solo un ente esté en contra que ya haya 3. Y sobre todo nos interesa mucho el listado de las acciones y los sentidos de mejora para ver si hay material con el cual trabajar desde ahorita, ¿no? O sea, saber a qué se refieren ellos con sentido de mejora y entender cuáles son las preocupaciones de nuestros pares. Bien, entonces aquí está en pantalla algo que debamos agregar. Adelante, Miguel, no sé si tienes algo más que agregar. Sí, de favor, pedirte, Jocabet, que estas 10 acciones que ya se habían votado técnicamente, las pudieras especificar o las pudieras señalar puntualmente en el cruce que hicieras, para poder destacar de que, bueno, definitivamente se tuvo que, o están en disenso claro, algo que ya habíamos acordado técnicamente, o que habían acordado ellos técnicamente. De favor. Ok, muy bien. Quedaría de la siguiente manera: enviar desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a la Comisión Ejecutiva los listados. Voy a poner aquí lo siguiente, 2 puntos. Los listados de acciones en desacuerdo enviadas por parte de los integrantes del comité coordinador, en el entendido de que tenemos de momento solo 3 enviadas por parte de a la fecha, o sea, al día de hoy. ¿Me podrías ayudar nomás, además de enviarlo a la comisión ejecutiva, si le pudieras enviar con copia a la presidencia? Igual se lo pasaría, pero nomás para que quede así como constancia y de que pues sería también compartido. A la presidencia del CPC. Sí, muchas gracias. Ok, lo siguiente: los listados de acciones en desacuerdo enviadas por parte de los integrantes del comité coordinador a la fecha, incluyendo fechas de envío por cada ente, fecha límite acordada, cambios recibidos hasta el momento a dichos listados, entre paréntesis, actualizaciones, a la fecha, o sea, al día que yo les mande el correo, coincidencias en los desacuerdos por parte de los entes, que es este cruce, e identificación de acciones que habían sido acordadas en lo técnico en las reuniones de trabajo entre enlaces interinstitucionales y que fueron observadas nuevamente. Sí, yo creo que por mí estoy de acuerdo. Creo que no sé si mis compañeros ya están de acuerdo con los términos. De ser así, no sé si la Secretaría tuviera algo que agregar, y si no es así, te pediría, Jocabet, por favor, pasarlo a votación. Sí, muy bien. Sería el acuerdo 1 de la sesión extraordinaria
número 3 de la Comisión Ejecutiva. Bien, quienes se encuentren a favor de este acuerdo tal y como está proyectado en pantalla en este momento, que de estar de acuerdo se pasaría al acta íntegramente. Favor de indicarlo alzando su mano. Se cuenta con voto de todos los presentes con derecho a voto. Muchas gracias, Jucabet. Creo que con esto agotamos este primer punto sustantivo y entonces te pediría por favor si podemos pasar al siguiente punto sustantivo propuesto por la secretaria. Sí, con mucho gusto. Es un tema muy relevante que vino a mi atención en estos días y sobre el cual he tomado ya he emprendido acciones. Entrando a la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, si nos vamos a la parte de políticas anticorrupción, Chihuahua en el mapa nacional aparece como una entidad que todavía no atiende la retroalimentación de la SESNA. Al momento de ver yo en el mapa que Chihuahua está entre el número de estados, según la opinión de la SESNA, que aún no responde a la retroalimentación, fue una cuestión, evidentemente llamó mi atención porque mi entendimiento es que ya se atendió la retroalimentación. Tuve yo ya comunicación con la Secretaría, donde les pregunto si solo es un tema de que no han actualizado el mapa en el sitio web, que es muy probable, o no. También verificando los correos, comentar que el 9 de abril, aquí les estoy preguntando, el 6 de abril fue enviada desde la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas la propuesta política anticorrupción con la retroalimentación atendida a la SESNA. Fue enviada a los titulares de vinculación y de riesgos de la SESNA, pero no recibimos respuesta. No hay evidencia de respuesta donde nos indiquen que quedan enterados o que lo recibieron, o que bien nos digan que efectivamente están de acuerdo en que están ya solventadas las observaciones. Envié yo un correo ayer en la tarde para preguntar esto precisamente y tener evidencia de parte de ellos de que efectivamente están de acuerdo en la versión que tenemos al día de hoy. Y bueno, esa es una inquietud importante que consideré expresarles. Un tema también preocupante, en una reunión que tuvimos recientemente con el Coordinador Nacional de Riesgos y Políticas Públicas, él comentó que todavía tenía que ser aprobada la PEA por parte de ellos, la PEA de Chihuahua. Y bueno, es un tema que particularmente llamó mi atención precisamente porque yo en el estatus en el que recibí la secretaría, pues se indicaba que ya había sido atendida la retroalimentación. Sí, aquí comentarle a la audiencia. Tuvimos varias reuniones, la Comisión Ejecutiva en su momento, con la SESNA. De hecho, tuvimos 2 reuniones. La primera, la que nos dieron la primera retroalimentación. Y como bien comentas, yo también revisé justo cómo está actualizado y no lo han actualizado sobre la última junta que tuvimos, en el que se les manda el documento que tú refieres de abril, en el que se hacen ya las propuestas. Eso tuvimos una junta presencial en la que las platicamos con equipo de la SESNA. En el que pues básicamente agotábamos punto a punto, sobre todo empezando con los disensos más importantes. Y de ahí lo que vimos, habíamos llegado como a un entendimiento mutuo, ¿no? De que ya estaba solventado esa parte. Yo entendería
que falta ahí una actualización por parte del equipo de Roberto. Y en el tema de que lo tiene que aprobar la SEDNA, evidentemente, de hecho, esa fue una de las discusiones fuertes que hemos tenido desde que inició el proceso. Una disculpa, es que aquí se está poniendo interesante la discusión aquí en lo interno. Pero lo que llegamos en su momento a llegar como a un acuerdo fue que si bien teníamos algunos temas de entendimientos distintos, no era un tema que fuera de vida o muerte ya para la SEDNA en la última reunión. Yo imaginaría por lo mismo que falta ahí una actualización. Y por lo que vi, varios estados están en eso, porque me parece que incluso Quintana Roo, que ya tiene hasta programa de implementación, salía como todavía, como si estuviera sin la aprobación de la SEDNA. Había varios ahí que ya estaban aprobados y que todavía no estaban actualizados ahí en la retroalimentación. Entonces, y de que lo tiene que volver a revisar la SEDNA, ese es un hecho, ¿no? O sea, de hecho, por eso nos preocupaba un poco como el ir y venir de estar revisando con la SEDNA y estar como agotando esos procesos. Nos ha ayudado para fortalecer bastante el documento, ¿no? De la primera versión que les entregamos a la segunda, hubo un cambio de estructura interesante, que si bien no fue de fondo, sí fueron de forma para, digamos, dejar el documento pues con el visto bueno hasta ese momento de la SEDNA, ¿no? Obviamente ese documento no incluye los cambios que se estén haciendo desde ese corte hasta que tuvimos este proceso de aprobación, ¿no? Entonces vamos a tener forzosamente que volver a entrar a un nuevo proceso que yo entendería que también sería de forma, no de fondo. Y ahí sí me gustaría ya pasarle la voz a mi compañero Miguel, que aparte pues él preside ahí el tema de la política nacional en la red de comités de participación ciudadana. Entonces sí tiene ahí como más información en el tema ahí de la relación de SEDNAs de la SEDNA con los sistemas locales. Adelante, Miguel. Gracias, René. Sí, mira, abordando primero el punto de tu duda, Jocabet. Mira, desgraciadamente los estatus que tiene en la página la SEDNA, mira, son 4. Si te fijas, el top que tienen es la parte de la aprobación. La segunda es atendiendo, creo, digo, no alcanzo a leer, pero atendiendo las recomendaciones o una cosa así. Entonces, ahí lo que he hablado con los muchachos de la SEDNA es sí ampliar esos estatus, porque los 4, digo, definitivamente no tenemos una política aprobada, o sea, no podríamos estar en el más alto. O sea, ahí la cosa no es la interpretación, sino la manera, mira, y si le das un clic de favor ahí al botón gris, te da una explicación de cada uno de los estatus. Mira, entonces, para poder llegar al de mero arriba, deberíamos de tener ya la política aprobada. No estamos en ese estatus, vámonos para abajo. Está en propuesta de PEA atendiendo la retroalimentación. No es que no la hayamos atendido, posiblemente, y coincido con René, en tener ya un documento en donde ya recibimos la segunda, ya mandamos la segunda retroalimentación o la segunda propuesta de política, ya con la retroalimentación que nos dieron ellos, a la espera de que cuando se apruebe, definitivamente se tiene que volver nada más para matizar, y como bien dice René, no va a ser de fondo, va a ser de forma nada más. Entonces, más allá, digo, quitarte la preocupación, Jocabet, de que no estamos en un estatus más arriba, ¿no? Pues es que no hay un intermedio entre el cuarto y bueno, viéndolo de arriba para abajo, entre el primero y el segundo. Eso ya se solicitó, de hecho, hicimos un comunicado ahí para la SEDNA, precisamente en detallar, porque por ejemplo, Veracruz ya la tiene aprobada, pero no se ha publicado. Consideración que todavía, digo, sí está aprobada, pero el estatus todavía más arriba tiene que estar publicada. Entonces, les hicimos una pormenorización de 13 estatus para poder incluir incluso el ATA, incluir el programa de implementación, incluir otros estatus más, para que realmente, digo, no nomás con estos 4 estatus podemos tener certidumbre en dónde está la política.
Entonces eso ya lo estoy, bueno, como dice bien René, pues desde acá, desde la Comisión de la Política Nacional estamos haciendo esas adecuaciones, espero que las tomen en cuenta y bueno, poder modificar esa parte y bueno, pues nada más quitarte la preocupación en este sentido. Lo que sí es que sí te exhortaría de favor, Jocabet, sí sacar ese palomazo, ese visto bueno por parte de la CESNA, en donde ya se atendieron las recomendaciones y posiblemente mandar el último bosquejo que tenemos de propuesta, ya posiblemente hasta con las revisiones técnicas que se habían realizado. Gracias. Adelante, Jocabet. Sí, ahí precisamente la inquietud es que no hay ninguna evidencia por escrito donde confirman de recibida el proyecto con la retroalimentación atendida y tampoco un comentario donde indiquen que efectivamente ya fue atendida, que ya se solventó. Entonces, esa es la inquietud. Yo mandé el correo ayer precisamente pidiendo que respondieran de recibido y de estatus a ese correo que se envió desde abril. No, y está excelente. De hecho, yo creo que ese es el camino. Nomás deja ver si podemos conseguir desde este lado la fecha en la que tuvimos la segunda reunión, que fue justo cuando discutimos ese mismo documento que se les mandó. Además de que se les mandó, después tuvimos una reunión adicional en la que estuvimos viendo el documento entre la CESNA y aquí el sistema local. Y agotamos los puntos. O sea, por eso te digo que yo estoy seguro que lo hicimos porque estuve presente en esa sesión y mis compañeros también estuvieron presentes. No recuerdo si estuvo Roberto en esa sesión, eso sí no recuerdo, pero estaba Florencia, me parece. Sí, ahí del equipo de la CESNA. Entonces nomás sería cuestión de ayudarte ahí con la fecha. Creo que ayudaría mucho para adjuntarlo ahí en el correo, ¿no? Como una adenda de se tuvo reunión en tal fecha y se estuvo discutiendo el documento que se envió en correo en tal fecha de que tú ya referiste, ¿no? Nomás como, a lo mejor para acordarse, porque pues tienen a 32 estados, ¿no? También está difícil que se acuerden punto y coma de qué hacen con todos y se entiende. Y yo lo que creo es que no es un tema como de mala fe, es a lo mejor un tema de falta de actualización. Creo que es lo que está pasando ahí y no me preocuparía tanto, te digo, porque yo sentí que después de esa reunión de trabajo salimos tranquilos todas las partes. Entonces creo que sí es bastante solventable. Sí, muy bien. Y es la misma inquietud que tengo y quise compartirla con ustedes. Voy a dar seguimiento a la respuesta del correo y bueno, en cuanto la tenga, también la comparto. Muchas gracias. De nuestra parte vamos a hacer lo posible para conseguir la fecha de esa reunión, a ver si sirve de algo. No sé, casi creo que no grabamos la sesión, tristemente. Si en dado caso logramos ver que sí se grabó o algo así, te hacemos llegar también la evidencia, pues justo para darte soporte, ¿no? A la solicitud de información que haces a la Secretaría Nacional. Y pues no sé, de mi parte sería todo en este punto. No sé si Carmen o Miguel todavía tengan algo ahí que agregar. De no ser ahí, pues te pediría, Jocabet, si tú tienes algún punto ahí adicional sobre el tema. Y si no es así, creo que este tema no requeriría así como algo a un acuerdo. Digo, a menos de que quieras que votemos el acuerdo, de que nos comprometamos ahorita a buscarlo y si encontramos te lo pasamos. Si no es así, pues creo que está el punto agotado. Y siendo así, te pediría, Jocabet, si nos ayudas con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, sí, tampoco considero necesario crear un acuerdo y de hecho, internamente, bueno, a través de la coordinación de vinculación se solicitan las reuniones a la CESNA, entonces nosotros tenemos el registro de las reuniones. En ese sentido, más bien soy yo quien se queda con la tarea de verificar la fecha de la reunión para poder complementar la solicitud. Sí, yo diría que debe ser más o menos 2 semanas de que se envió este correo, no puede estar más lejos de ese plazo, porque en ese momento ingenuamente todavía creíamos que íbamos a tener una política aprobada en mayo, entonces estamos echándole todos los kilos para sacarla en abril.
esas reuniones. Y sí, pues eso sería todo. Entonces, si pudiéramos pasar al siguiente punto del orden del día, una disculpa ya. Pues el siguiente punto del orden del día es la clausura, la clausura de la sesión. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Afortunadamente la sesión no estuvo tan larga como las que nos aventamos normalmente. Siendo las 4 de la tarde con 52 minutos del día jueves 25 de noviembre del 2021, doy por clausurada formalmente la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva en el año 2021. Agradezco a mi compañera Carmen, a mi compañero Miguel y a nuestra secretaria Jocabet y a todo su equipo de trabajo, Ernesto sobre todo, su presencia aquí. También agradezco al equipo de transmisión ahí de la secretaría que siempre nos ayuda a que esto se vea muy bien en Facebook. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente. La corrupción es mucho más grande de lo que imaginamos y puede ser la razón por la cual no te sientes